¿Qué es para ti la familia? ¿Es el típico concepto de una entidad formada por lazos sanguíneos o legales? ¿O trasciende estos constructos y representa a quienes tú en algún momento dado eliges como familia por los vínculos afectivos que formaste, más allá de un tema biológico o una imposición? Vendría a bien cuestionarnos de vez en cuando si a quienes llamamos familia en verdad son quienes nos aportan, nos impulsan, nos arropan, nos aman en una forma sana, dado que si no es así, tal vez valdría la pena someternos a una especie de desintoxicación de dilemas dialécticos socioculturales en los que se nos indica que solo por el hecho de tener el mismo apellido o el mismo tipo de sangre, debemos respeto y lealtad, aún y que esto conlleve muchas veces que nos transgredan. La importancia de los vínculos sin duda alguna es formidable e invaluable. Solo con esta reflexión, mi invitación va encaminada a fomentar vínculos y conexiones más sanas, sea familia biológica, legal o no. Y con esto damos inicio a nuestro podcast el día de hoy. Estoy aquí con mis compañeros Carla y Marcos. Verga, yo nada más pensé en dos personas. Eduardo Yáñez, el vínculo. Tú no eres el vínculo, tú eres el... Y en Toretto, güey, con lo de la familia, güey. El Toretto. Sí, güey, pinche la asociación bien random. Toretto, ¿te refieres de Rápido y Furioso, el ya. tema de la familia. Sí, porque hables no, como ya. de, ajá, Sí. el proteger a la familia que podemos empezar desde ahí como el constructo que decías, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser biológica o legal para que tú consideres una persona familia. Porque al final del día, la familia de Toretto no era de un tema sanguíneo, pues, ajá, no. Y que podemos salvo ponerlo su ahí. hermana, ¿no? Pero de bien más. Ajá, pero era parte de su familia. Sí. Y que al fin del día inicia también de un vínculo de delincuencia, es la palabra. Eso los une. Exactamente, al fin del día eso los une. Que también a la hora de hablar de pandillas. Bueno. No, es que también está el constructo de familia. Sí, porque cuando son como muy leña, ¿no? Simón, o sea, con su gente, sí. O sea, atacas a uno de mi crew, atacas a uno de mi barrio, atacas a uno de mi cuadra, así güey. te va, pues. Todo el barrio, que podemos trasladarlo a la familia, te va a llegar y te va a chingar. Cumple la función, pues, exactamente, de protección, cuidado, seguridad. Cierto. Qué curioso. Tal cual. ¿Nunca lo habías pensado? Pues no, o sea, pues no. Pero, y les voy a compartir por qué a lo mejor hice ese intro, digo, como ya ha salido a colación en otra grabación y que hemos platicado, como decimos, este tema es de experiencias personales y profesionales, o sea, he aprendido mucho como a transformar ese concepto por la situación en la que yo estoy, ¿no? O sea, que hemos compartido de mis niños de corazón, ¿no? Este tema donde dices, la mamá no hubo, probablemente no se formó un apego, ¿no? Un vínculo a pesar de que fue la madre biológica y sin embargo nosotros nos concebimos como una familia. O sea, aunque no esté el lazo biológico, vaya. Y no es el único caso, ¿no? Digo, sin duda alguna ha habido muchísimos otros casos y sigue existiendo en donde, por ejemplo, ahorita me acordé de otro, hay una persona que también considera a su mamá, o sea, una tía, porque al final ella fue la que se hizo más cargo de ella, o sea, y así hay un chorro de situaciones y ahora, o por otra situación en particular, que esa ya es más escabrosa y más delicada. Este tema de, y si es donde ya luego a veces me empiezo a aprender un poquito porque digo, Su madre. No, ¿saben? Porque de verdad yo digo, ¿hasta qué punto neta es como tener una lealtad de la familia y ajá, o sea, papá, mamá biológicos, a huevo, hermanos, no sé? Y por ejemplo, yo en la escuela, y también creo que lo ha salido a colación en algunas ocasiones, en la escuela tuve una maestra que ella se encargaba o tenía como mucha participación en una asociación de temas de abuso sexual infantil. Entonces, muchísimos de los transgresores, por ejemplo, a esas criaturas, era un vínculo familiar. Porque tiene que ver mucho con el dilema dialéctico que planteabas en tu introducción. La familia protege, la familia no daña. O sea, entre comillas. ¿Y sabes qué? Exactamente. Sí pasa. Sí, no siempre. Y pasa la desgraciada un no chingo. sé, desgraciadamente. Ajá. No sé. Entonces, por eso yo decía, mi invitación va a romper esos constructos, esos paradigmas de decir, si te está atormentando un tema moral de, es que no puedo faltarle el respeto porque es mi jefe, pero neta hay un chorro de cosas que ya en serio te están rebasando.
Mire, me voy a ir otra vez al tema religioso porque una vez lo escuché y también me resonó mucho. O sea, en el mandamiento hay un tema que dice, ¿no? O sea, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y por qué no hay otro que diga honrarás a tus hijos? Ay. A ver, entrando. Oye, no estoy moviendo misa. Pero sí es cierto, es verdad. No lo había pensado. Bueno, pues es que, bueno, Es ok, verdad. yo ya lo he analizado Es un que poquito todos más, nos pero debemos ¿cuál es? respetos al final. Claro, al fin del día, Nada más es de aquí para allá. al fin del día los mandamientos, como los planteamos ahorita, tienen una función de adoctrinar. Ajá. Ujú. Y tú no, como hijo, no mereces el respeto porque no sabes, porque todavía no estás adoctrinado, ¿va? Sin embargo, esos mandamientos tienen una función muy milenaria, que era no matarnos, cabrón. Sí. Si ahorita se Estoy escucha de muy acuerdo. bonito la religión, todo esto, pero si nos trasladamos a millones, miles de años antes, resulta que los pueblos no duraban nada, porque ya sea una guerra, una pelea territorial, una pelea familiar entre mismos clanes dentro de las aldeas, terminaban con las mismas aldeas. Las hambrunas necesitaban la participación a un nivel más amplio, y para eso necesitabas reglas. Si te pones a analizar cada uno de los mandamientos, tiene una función de unir, de amalgamar, de decir, a ver, cabrón, no puedes ver a mi vieja, güey, porque entonces vamos a tener problemas. Sí, y voy de Y nos acuerdo. vamos a Una matar. función. Y oye, ¿sabes qué? No puedes robar, porque si robas, vamos a acabar los dos mal y entonces yo te voy a matar. Que de ahí se toma la función fue muy efectiva, lograste amalgamar pueblos enteros, naciones enteras, entonces hay que seguirlo aplicando. Pues sí, Sí, pero es pero una hoy en día, imposición. ajá. Finalmente, o sea, no son las estrategias, ¿no? Y sí, como dicen, es una imposición y que finalmente tienen el objetivo de una obediencia absoluta. Y es lo que pasa en muchas familias, o sea, es cuestión de obedece porque sí, Porque así es. porque somos los papás o porque somos la abuela, ¿no? Y es la matriarca, entonces tienes que respetarla, la. O por ejemplo, ahorita que decías que los invitabas a romper ese constructo. Sí se escucha bastante interesante. Sin embargo, ¿cuántas veces no nos hemos topado en consulta con, a pesar de que, por ejemplo, el papá violenta a la niña o al niño, o incluso ya no niña y niño, ya es adolescente? La mamá también los violenta psicológicamente y tienen una estructura, una creencia, me voy a poner bien cognitivo-conductual, una creencia central donde sabes que la familia lo es todo, la familia no se traiciona, la familia no se rompe, a papá se le hace caso, a mamá se le hace caso a pesar de que me hagan daño. ¿Y cuántas sesiones no nos lleva lograr moverla un poco, ni siquiera completa, un poco ya por lo menos a que defienda su integridad física? Sin embargo, esa creencia, que seamos honestos, nosotros llegamos a ver un consultante, por más largo que sea en este siglo, año y medio, 2 años, y estamos hablando de que sí te volaste la barda con la interacción, pero luchar contra esos 20 y tantos años de creencias, Sí, de claro, arraigo es contra la complicado, claro, es que no pero es por eso, flexible. ajá, al final ahorita es como, yo lo veo como insertar el chip para que poco a poco vaya cambiando y se vaya modificando, ¿sabes? Todo al final, nada es ni malo ni bueno, ¿no? O sea, no siendo tan radicales, todo tiene una función, en efecto, todo tiene un porqué, un para qué, pero precisamente no ser como quizá a veces tan polares, tan dicotomizados, o sea, que sea algo, o es así súper blanco, 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 o sea, o negro, ¿no? O sea, que al final hay una gama de más grises, hay más matices, que no, ajá, que no nos pasa nada si abandonamos un poco esa creencia central, ¿no? O sea, si Simón. soltamos un poco la vaca, como decíamos el otro día, Pues o sí, sea, nosotros como también esa... los tenemos bien Sí, y firmes, es que ajá. no se vayan lejos, o sea, de verdad sí Ujú. volteamos para acá, o sea, cada quien en su vida personal, es que también mantenemos reglas muy así, o sea, ni de chiste tú volteas con tu mamá y le contestas o le dices una grosería, o en mi caso no. Una disculpa, mamá. Bueno, Sí, bueno, ok, Ujú. sí. Es que a mí en su momento, yo tenía, por ejemplo, tomando a colación el tema que hablamos el día de hoy, tenía muy claro eso, de que yo tenía que proteger a mi mamá, de que yo tenía que hacer con mi mamá. Pero después de cierto momento me di cuenta que lo que ella hacía era, vamos a ponerle los nombres, manipularme de cierta manera para que yo hiciera lo que ella quería en específico. Ok. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué?
esto no va por aquí. Es que justo eso pasa, o sea, tú sabes que tienes que cumplir un rol o una función o que esto no se hace, esto sí se hace, pero si llegas en un momento donde dices, es que me tengo que separar de ti, mis creencias no son igual que las tuyas, ni mi forma de ver el mundo son iguales a las tuyas, y entonces tienes que establecer un límite que finalmente te diferencia de tu grupo familiar, de tus padres, de tus hermanos, y yo pienso que eso es normal y funciona, porque no tienes que ir como siempre acorde a lo que ellos han vivido. Si todos somos de tal religión, bueno, vamos todos, yo también. O todos tenemos que ser súper estrictos en este aspecto, tú también. Entonces, me refiero a esa parte, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos también ciertas cosas o nos enseñaron a tener ciertos límites de lo que sí se puede y no se puede hacer en la casa. Aunque en algún punto eso también te esté transgrediendo, ¿no? Ajá. Cuando dices, uy, ¿por qué tengo que hacer esto que dice mi mamá si para mí no está No funcionando? O yo no soy de ese criterio, ¿no? ¿Por qué me tengo que levantar a las 9 de la mañana para ir a misa? O sea, no. Por Pero, ejemplo. por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero 10. mi Exacto. familia va y lo hace. Ok. Exacto, eso es lo que yo, por ejemplo, yo manejo mucho eso en consulta, porque luego, a lo mejor porque ahí es como una respuesta de cómo a mí me funciona, o lo que hablábamos el otro día, que como al final exactamente todos tenemos muchos aprendizajes de cómo nos criaron, bla, bla, bla. Pero entonces, o sea, al menos eso yo sí lo agradezco, que también en casa, irónicamente, aunque sí me inculcaron las cosas, pero también me inculcaron el decirme, ten un criterio propio. No te creas todo lo que te digan. O sea, cuestiona. Evalúa por ti misma. No seas borrega y neta, no te creas nomás por nomás, porque así debe de ser. Eso me ayudó muchísimo. O sea, y aún así, claro que todavía mis 32, 33 años, o sea, seguiré haciendo, por eso ponía eso en el intro, como esta especie de desintoxicación, porque llega un punto, neta, que ya el bagaje que traemos de creencias y demás ya no nos funciona. Ajá, entonces es lo que yo manejo en consulta mucho, el tema de decir, ok, está bien, qué chingón, que tú aprendiste esto por tu papá, por tu mamá, por tu abuelo, quien te crió, whatever. Y entonces es, a ver, hoy en día, neta, tú todavía sigues profesando esa filosofía que tu mamá en algún momento te dijo tu papá, o sea, neta, hoy, ¿conecta contigo? No. Exacto. Te digo que pregunta me funciona mucho. ¿Cuál? Cuando es que así lo hacía mi papá y mi mamá y lo sigo haciendo. ¿Te funciona? No. Entonces ya es hora de volver a cambiar esa. Pero a ese veces te esquema. contestan que sí me funciona, bueno. Y a largo plazo también, bueno, no. Porque también es entender que, de cierta manera puede funcionar. Sí sirve. Porque no todo, por supuesto, pues para claro, exacto, y claro que es agradecer, digo, a lo mejor en nuestros casos que tuvimos una bendición y tuvimos un esquema familiar sano, porque hay otros que son mucho más lamentables, o sea, y ahí está más cabrón, a eso va el tema de decir, híjole, pues vale madres, entonces que me hayas parido o que tengamos la misma pinche sangre, pero si estás con ese mood todavía, lo más sano es, neta, porque aunque te ame y me amo más yo, me retiro. Sí. Ahí es donde a mí se me hace un absurdo, porque, estás permitiendo un nivel de transgresión, no sé si física, psicológica o en más consecuencias, y todo por permanecer fiel a una creencia o un paradigma que incluso lo mamamos culturalmente, pues, por decirlo de alguna forma también. ¿Lo qué? Lo mamamos. Pues entendí, lo amamos, dije, no. Lo mamamos, o sea, lo aprendes, ¿no? Sí, o sea, a eso me refiero, lo jalas, lo mamas. Entendí muy bien. Pues sí, al fin del día te entiendo, porque, pues, seamos honestos, nacemos más bien, crecemos, y al fin del día nuestras principales estructuras de aprendizaje son nuestros padres, nuestros hermanos, donde nosotros aprendemos cómo relacionarnos con los demás. Y pasa algo bien curioso, porque resulta que dentro de nuestro núcleo familiar el aprendizaje de esas conductas funciona. El aprendizaje llega a decir, ¿sabes qué, güey? Sí, jala. Oye, pues hay una dinámica familiar que funciona de cierta manera, aunque cuando vamos al mundo real, oye, pues que te pegue tu papá, si no, es como que muy lindo. Y es como de, a ver, ¿cómo que no es bueno que me pegue mi papá? Pues mira, que te disciplines una cosa, que no te puedas sentar por la chinga que te acomodó, no. Y ahí es cuando como entra como esta, cabrón, ¿qué pedo? A ver, ok, si dentro de mi núcleo familiar, que somos 5, 6, 7, 8, 9, 12, porque también tenemos familias extendidas aquí en México,
y sales al mundo exterior, cuando notas que no funciona es cuando ya te empiezas a cuestionar, porque ahorita tú decías, a mí me inculcaron el pensamiento crítico y me pusiste a pensar, a mí no me lo inculcaron. Lo aprendiste a fregadazos. Pero ¿de dónde lo aprendí? También es como, ya ahorita, bien dijiste tú, es poner el chip, si es cierto, porque al fin del día, al terminar el podcast, me voy a ir con esa pregunta, ¿de dónde entonces yo aprendí que tengo que estar cuestionando? Porque si volteo a ver a mi aprendizaje, mis escuelas siempre fueron católicas. Mi primaria, mi secundaria fueron católicas porque de cierta manera mis padres buscaban un bienestar para mí sin saber a dónde me metían, ¿verdad? A esta parte del adoctrinamiento, pero desde siempre yo tuve conflicto con esta parte de la religión porque tenía este pensamiento crítico que me hacía decir algo no está bien aquí. Pero sin embargo me pongo a pensar y digo, ¿dónde lo habré sacado? Porque ahorita ya hablo con mis papás, ya son más abiertos. Sin embargo, en ese tiempo yo era... De hecho, si les preguntas a mis tías, yo soy la oveja negra de la familia por eso. Por no querer perpetuarlos. Yo creo que todo, eso ¿no? Sí, Yo creo que los tres. Dicen que, no, y de entrada dicen que los psicólogos somos las ovejas negras de las familias. Lo siento, pero ni modo. No, yo ya estoy orgullosa de eso, porque si Sí, soy pionera para el cambio, qué chingón. O sea, no va a quedar siendo igual que porque en mi adolescencia fue muy criticado, muy criticado. Claro. Y hoy me siento con mis tíos, con mi mamá, con mis hermanos, como ese güey sabe. Pregúntale a ese güey. Oye, pues mi tío ya se puso bien terco. A ver, espérame, a ver, tío, qué pedo. Así, no, y empiezas a establecer ciertos límites de una forma bien indirecta. A mí me pasó el otro día que estábamos comiendo y mi mamá hizo un comentario sobre el movimiento feminista y que no sé qué. Y entonces yo solo estaba así, ¿no? Como escuchando, como... Y mi hermano, riéndose, pues dijo, ya, no estén hablando de esto, porque ahorita Carla se va a poner, ya sé cómo se pone. Acuérdense que la vez pasada cómo se puso en su casa. Y ya, pues, la verdad sí me dio mucha risa, ¿no? Nos reímos, pero de alguna forma vas estableciendo límites. Claro. Y vas diciendo, a mí, esa idea a mí conmigo no checa, ¿no? Digo que también uno no tiene que ser tan radical porque pues tienes que estar abierto a las ideas de los demás, y escucharlas. Pero sí vas estableciendo límites de, yo no pienso así. Es de lo que la otra vez hablaba con mi esposa, porque me decía, es que a ti no te hace nada que piense, estábamos hablando de pseudociencias, a ti no te hace nada que piensen eso o que vayan. Le digo, sí hace. Le digo, tú piensas que el quedarme callado, no poner límites y decir que hablen de lo que quieran enfrente de mí, no tiene una repercusión más allá de dentro de la familia. Pero te voy a poner un ejemplo bien clarito. Resulta que dejamos que las cosas sigan fluyendo. Yo nunca critico el uso de las pseudociencias para la salud con la familia de mi esposa. Resulta que el día de mañana tú y yo faltamos. Por un ejemplo, tú y yo faltamos. Nuestra hija se va a quedar y va a ser educada por esas familias que no les hicimos frente y no les pusimos límites. Y no les hicimos cuestionarse que esa pseudociencia no ayuda. Ok, es que yo lo percibí de otra forma, pero bueno, ya es otro tema. O sea, yo percibo como que si una cosa es que te quieran machacar o imponer algo y otra cosa es una libre opinión. O sea, sí, también. Yo lo percibí. Ok, o sea, estoy totalmente de acuerdo con el tema de la opinión, pero si tú dejas que la opinión fluctúe de manera libre, sin tener una verdadera confrontamiento con otra idea, se genera un dogma. Sí, pero ojo, también tú no debes de caer en el tengo que debatir a fuerzas, porque sí, porque si no estás en el mismo lugar que ellos, de una forma muy radical defendiendo tu postura. No, ya. Y puedes manifestar, yo digo, pues, o sea, a lo mejor sí, claro, si tú tienes otro conocimiento puedes ponerlo sobre la mesa, ya por, como dices, si quieren tomarlo, bueno, si no al final, pero entonces sí también poner, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso o sea, de esta cuando forma, yo, anteriormente sí era bien radical, era un maldito chairo, soy honesto. Pero ahorita ya es más, o sea, entiendo esa parte, pues no te voy a convencer, pero tampoco te voy a permitir, no te voy a permitir. O te la voy a poner tan fácil, tampoco sí, a veces. Sí, no te voy a permitir que transgredas mi opinión también que existe por el simple hecho de evitar una confrontación. Ah, ok. O sea, porque si la confrontación es como de, por ejemplo, ahorita con tu situación que platicaste, era más porque los argumentos que ellos tenían no eran suficientemente sólidos para combatir lo que tú traías de fondo. Y es como de mejor aquí no hablen. Exactamente, mejor aquí no hablen. Podría ser. Y es por ejemplo, ok, entonces de cierta manera te están dando la razón de que sus argumentos no fueron tan fuertes.
o que, pues sí, o que son temas que conmigo no se pueden tratar, desde la postura que ellos lo plantean. Porque no son capaces de refutar, y al no ser capaces de refutarte, pues obviamente voy a evitar, no la confrontación, voy a evitar la derrota. Pues o tal vez no lo encuentran útil desde su perspectiva, es como de, bueno, ¿para qué? Si también no hace falta. Para ellos, ajá. Pero, no sé. Pero tú si lo encuentras de cierta manera útil porque lo sigues como del límite, como de ver, aquí no, vamos a ver. Porque al fin del día, ¿cuál era el objetivo con marcar ese límite? Tal vez que no lo escuche tu hija. O tal vez tú no quieres escucharte que todo lo que tú estás haciendo y que de cierta manera tú estás logrando. Defendí? Ajá. Ok. Pues sí, porque algo que no checaba conmigo. Eso quiere decir como no traicionarte a ti misma al final está, o sea, el ser como un poco congruente con lo que dices, ¿no? Con lo que comulgas, o sea, eso está chido, pues defender esa postura, pero bueno, también en lo personal, lo hemos dicho también, yo era súper más saligona, entonces era muy intensa al aspecto, ya he aprendido a que ya no tiene caso, al final es también, o sea, hace rato que decías, me acordé de que había cosas que luego, por ejemplo, de la religión no te cachaban, o sea, sí, yo también hubo un tiempo en que duré molesta, ¿no? Digámoslo así, pero ya, bueno, yo lo particular ya entendí, o sea, es que respetar, cada quien puede creer en lo que quiera, pues al final. Pero es importante eso de que cada quien puede creer lo que quiera, pero entra como por ejemplo, me voy a poner ahí sí totalmente la camiseta. ¿Cuántas veces no hemos tratado consultantes que las creencias tan rígidas y estrictas dentro de su familia crean un ambiente muy dañino para todos en general? En su núcleo. Sí, en su núcleo. Claro, que al final del día es ok, chingo. es una opinión, es una creencia, la y ahí, fíjate, respeto. Dijiste una pauta muy importante, porque depende del contexto, ¿ah? Bendito nuestro nombre del podcast, porque todo desde ahí parte para tener muchas vertientes diferentes. Porque es decir, en consulta está, así dice la teoría, no está yendo o estamos yendo porque queremos generar un cambio. Entonces, claro que ahí lo vas a meter a un tema de confrontaciones, de más situaciones para ver o que encuentra más de reforzadores para que entonces siga perpetuando un cambio en sus conductas, en sus creencias, bla, bla, bla. Pero allá afuera, o sea, ya fuera del mundo psicoterapéutico, pues ahí sí ya es como decir, pues qué chingón si a ti te funciona que tú creas de esa forma. Sí, pero aquí otra vez entramos en el contexto. ¿Qué contexto es? De que yo llegue a una plaza, no sé, X plaza, a la zona de comer, y que yo vea que una persona hace una conducta que sé que le está haciendo dañina para el pequeño, llegar y decirle, a ver, cabrón, así no es. Eso sí ya es muy transgredor. Eso sí ya es como de, a ver, pinche chairo. Que dentro de tu círculo cercano encuentres esas conductas que sabes cuáles son las consecuencias. Considero yo, o desde mi perspectiva, desde mi contexto, que el quedarme sin hacer nada es perpetuar ese daño que se le está haciendo a un tercero que me interesa. ¿Por qué? Porque está dentro de mi núcleo familiar. Y entonces ahí sí es cuando yo, ¿sabes qué? Así no son las cosas. Hay más. Tu perspectiva. No y sí. Porque fíjate, ahorita yo pensaba en algo muy importante, es que yo siento algo. Tengo yo un tema, y sí, en casa también lo aprendí, del bendito y el maldito a la vez, deber ser. Es que las cosas deben de ser así. ¿Dónde carambas dice? ¿Según quién? Otra vez, creo yo, o sea que ahí es como la diversificación de que lo que a Carla le funciona en muchos sentidos no es lo que a ti, o a mí, o a Emilio, o sea, o a otras personas, o sea, me refiero, sí entiendo que hasta cierto punto hay un conjunto de normas, somos seres sociales, estamos en un sistema, la familia es un sistema, por supuesto, o sea, y es funcional, ¿no? O sea, es una entidad muy importante a nivel social. Ahí, por ejemplo, se fomentan muchos valores, mucha educación, bla, bla, bla. En el mejor de los casos, porque otra vez, si nos vamos, porque si nos vamos al dark side, pues obviamente no todos son así. Bueno, también se fomentan hábitos, pero que a veces son disruptivos para la persona, pues. Entonces también en la misma familia es ese punto de, aún y aunque seamos de la misma familia, ahí entra el pedo, porque entonces, si estamos muy amalgamados o muy así con mi bandera de mi apellido, ¿cuántas veces me pasa? Es que, por ejemplo, eso pasa en mi familia, Saludos para toda la banda, pero o sea, pero así es, o sea, de que es que somos amézquita. Sí. Y entonces es ponerte a ver qué hay en ese bagaje de ser amézquita. Porque entonces es como de, ahí está el apellido, ahí va la cajita con todas las características de cómo debes de ser.
Y así debe de Ok. ser. sí, Y ahí sí, está Co- bien cabrón, concuerdo porque dices, completamente contigo. neta voy a seguir perpetuando unas cosas que, por ejemplo, yo vi que quizá a mi abuela, a otras tías, no le funcionaron tan chido. Por ejemplo. Concuerdo completamente contigo con el parte de la percepción, pero decía sí y no, porque a la hora de la percepción sí tengo que destruir dogmas o esta parte de que así debe ser, ok, pero no dejemos de lado que hay situaciones que pasan de cierta manera. Si yo voy a poner un ejemplo muy burdo para ver si dejo claro mi punto. Si de repente dentro de mi núcleo familiar alguien tiene cáncer y una de mis tías decide recomendarle a esta persona que acaba de recibir el diagnóstico, no vayas a tratarte con un oncólogo, porque esos nada más te van a sacar dinero. Necesito que vayas con un hierbario, necesito que vayas con un homeópata, necesito que vayas a una oración de sanación católica. ¿Si le funciona? No, ahí no, espérame. ¿Qué le va a funcionar? Yo sé que estás poniendo una postura científica. Exacto, y estoy de ahí acuerdo, es pero cuando que la yo he visto estructura, que muchas personas al final, por ejemplo, en pero temas de porque le enfermedades, funciona. bueno, quizás su creencia. A ver, como sea. yo creo que hay que establecer un límite en donde hay cosas en las que estás obligado a involucrarte y en las que no. Exacto. Porque en esa situación podrás querer mucho a tu tía, podrás amarla, podrás querer que se mejore y todo, pero finalmente son decisiones de ella. Y si ella quiere acceder a tomar la hierba fulana en lugar de ir a un tratamiento oncológico, bueno, pues con todo el dolor de tu corazón tendrás que dejar que tome su decisión. Claro, pero tal vez sin ahí no- tener la otra parte, ¿cómo Ahora, va a tomar la Espera, decisión? si me dice, Ok. pero no es tu responsabilidad Mi decírsela. responsabilidad es mostrársela. Si estoy viendo Ah, que ok. la otra persona... Mostrársela. Exacto. No obligarla. Sí, Más no obligarla. Yo nunca dije obligarla. No. Pero es ok. como de, ok, ella te está diciendo que tiene la parte homeopática, la parte hierbaria, ok, respeto hasta ahí que lo estés dando. Yo no te voy a obligar a cambiar de creencia y de dogma. Ahí es, ¿sabes qué? Si estoy notando esta situación y yo sé que la parte científica, médica, comprobada, va a servirle a ella, aquí está el escenario. Sí, cierto, la decisión es de ella. Al final del día me puede mandar a la verga. Pero yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Porque siento ahí sí tenga que ver un poquito más con la percepción, con el debería ser, o con el dogma. Eso O sí. con tu personalidad. O sea, Exactamente. tú eres así, a lo mejor tú Exactamente. sientes un deber y está chido decir, yo dejo mi espinita ahí, o sea, Exacto. pongo ahí Aquí mi está. chip por si lo quieres tomar. Pero la responsabilidad de cierta manera existe, porque una decisión se toma mejor con mayores datos. Pues sí, pero vuelvo a lo mismo. O sea, es también evaluar hasta dónde es tu responsabilidad o no el otro. Porque tú como dices, puedo dejarte esta opción y puedes tomarla. Y mira, es que hay tratamientos basados en ciencia que dicen que así. Pero tampoco puedes obligarlos o a decir, es mi deber, porque también estás ahí Sí, yo activando no lo un deber, niego. es mi deber proteger a mi tía porque es parte de mi familia, entonces no vayas y tomes esa hierba. Finalmente no. En cambio, si tú eres, que no es el caso afortunadamente, pero si tú eres el con el que tiene el diagnóstico y a ti te dicen, es que tienes que ir a tomarte un té, es que tienes que ir a hacer una cosa esta de sanación, bueno, entonces ahí también será como... Ahí sí te toca, ahí sí es tu responsabilidad establecer. Es que desde mi perspectiva en este asunto es que los resultados de este tipo de información que no está sustentada traen muchos problemas pues al proceso de la enfermedad. Lo he vivido del otro lado, pues, donde han tenido problemas crónicos degenerativos y tienden nuestro contexto tiende a irse o sesgarse hacia como esta parte de, güey, pues puedes probar lo demás, pero puedes probar los demás, pero sin dejar lo que realmente está comprobado que funciona. ¿Por qué? Porque al final del día todos nos llevamos por un dogma. Y si no tenemos esta disrupción de entrada de nosotros, que tenemos información privilegiada, porque es eso, información privilegiada, y no lo externamos, no lo mostramos, no estamos generando un cambio en el contexto, sin poner tanta responsabilidad. Porque también no es como que nosotros vayamos a decir, pues ya chingón, ya hice lo que me tocaba y entonces México es mejor. Y nadie al final somos dueños de la verdad absoluta. Exacto. Ni Pero por la si profesión ni por nada. O sea. Pero si logras poner esa espinita para que alguien más la cuestione, eso está chido. Nos lleva a donde estamos ahorita. Pues sí, pero es poner la espina, pues. Sí. Ponerlo en la mesa y decir, pues aquí está otra cosa que yo eso es algo, por ejemplo, veo. muy personal. O sea, con que le dejes al otro, y no sea en consulta, en otro contexto, o sea,
cuando le dejes la espinita de que se cuestione, yo me voy a huevo. Qué chingón. Sí, pues Ya al hemos fin del visto, o día sea, es de eso. que neta ya con eso esa persona puede empezar a gestionar un cambio en su existencia. Sí, pues ya ¿no? duda, es como de, Ajá. sí, es verdad lo que me dijo. Sí. Y que te digo, al final del día a mí me fue premiado el hecho de estar retando estos aprendizajes. Porque al final del día te digo, si yo siguiera con el mismo dogma de mi familia, probablemente ni siquiera estaría aquí. Probablemente hubiera sido, no sé, administrador de empresas, contador, no sé. Pero el hecho de haber defendido el punto de vista. Sí, es que otra idea de, exactamente, la familia volca en ti expectativas. Y más en el primogénito, ¿verdad? Echando a perderse en No, sí, no. o si echa a perder mucho, tú tienes que ser el que salve, ¿eh? Déjame decirlo. Sí, es Ya, eso perspectiva es diferente por el lugar que tenemos en la familia. Sí, también. Sí. ¿A ti te tocó también eso? O sea, a pesar de que fuiste la última. Pues es que es diferente, pues. Sí, claro. Digo que también no tengo de qué quejarme, pues la verdad. Sí. Yo sí fui una O persona muy poniendo el ejemplo de privilegiada. Carla, ponle tú que el primogénito de la familia de Carla, No me sé decir porque no sé quién sea, ni siquiera conozco a tu hermano, hubiera asediado la creencia familiar. Tal vez la creencia familiar no te hubiera llegado tan arraigada, no sé si llegó, pero no te hubiera llegado tan arraigada al final de los hermanos. Que creo que es un poco de lo que también, es un poco de lo que yo hice con mi familia, pues. O sea, como el estar cuestionando toda esta parte, logró que al final del día a mi hermana se le permitieran más cosas. Porque de cierta manera, cierto, ¿eh? y al final del día yo no puedo dejar de hacer algo que me premió tanto. El mostrar otro panorama a personas que no tienen toda la información, desde mi perspectiva, aquí completamente perspectiva, logro generar un cambio en mi contexto. Porque entonces ya no es solamente el hecho de habernos peleado en la reunión familiar en diciembre por los terrenos, sino que ya te buscan. Oye, Marcos, yo noté este tipo de situación así, asado. Que al dejar esa parte en tu familia, en las reuniones familiares, de, ese cabrón trae más conocimiento del que toda la familia trae. ¿Qué pedo, güey? O sea, yo vengo contigo porque noté que dijiste algo diferente a lo que todo el mundo dice. Me interesó. Y ahí es cuando dices, güey, entonces sí, jaló, güey. O sea, al fin del día sabemos que por qué se mantiene la conducta de agarrarme chingadazos en las cenas familiares, no pasa. Chingadazos verbales, ¿no? Así. En Sí, discusiones, pues, por decirlo de alguna manera. Pero fíjense, retomando entonces esto con el tema de la familia, es bien valioso entonces los límites. O sea, sabemos que es un tema en todo, pero en la familia también, ¿no? O sea, que empezamos a poner sobre la mesa de que aún y con que sea la familia, aún y con que sea papá, mamá, tía, no vas a ser un mal hijo o una mala persona o ese tipo de dilemas dialécticos porque al menos cuestiones o pongas límites o al menos digas, yo no estoy de acuerdo en eso. O a mí no me gusta, por ejemplo, si luego me mandan a la escuela todos los días con camisa rosita, yo no quiero todos los días una rosita. No sé, me explico como, porque yo sé que ahí se forma también, por supuesto, como empezamos el tema del sentido de pertenencia, de identidad, pero entonces también que si a lo mejor tenemos un contexto en familia un tanto rígido y que si sin embargo este ser humano trae ese chispazo como de, yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, que te animes también como a decirlo, claro, el tema no es causar confrontación todo el tiempo, al final hay temas de comunicación asertiva y hay formas de decirlo, pero el punto es que entonces no anulen como esa parte, como decías, fíjate qué chingón, que ya a lo mejor está un poco condicionado con eventos previos, pero ahí en tu casa ya saben que ciertos temas es porque Carla tiene determinado así, entonces ya no le juegan las vergas, ¿no? Que también estamos hablando o sea, por ese tema, ¿sabes? O sea, es que sí, o sea. Eso sí pasa. Ajá. Pero al final del día también no dejemos al lado un hecho. También hay familias muy funcionales que también son muy estructuradas, que de repente llega el personaje que se quiere salir del molde. Y sí, de cierta manera, la familia funciona como director para que no eches a perder tu vida. Te voy a poner un ejemplo bien claro. Sí, claro, y esos ya son temas muy extremos, pues. Sí. No, pues es como, por ejemplo, estamos hablando de la familia súper rígida, que se hacía, porque así lo dicta la iglesia y porque así dijo la comadre. Ahora vamos al otro lado donde el disfuncional de cierta manera es un miembro, no o sea, tienes una familia donde se habla con asertividad, se tiende a tener ciertos valores de responsabilidad, de respeto, o sea, y eso es una familia muy funcional dentro de su contexto,
Y entonces tienes al hijo que de repente voy a poner un ejemplo bien chairo, pero para dejar claro el punto, no quiere decir que pase. Bueno, sí le pasó a un consultante, pero es otra cosa. Que agarra a su hijo, agarra un libro ni me acuerdo de quién era el libro, pero en el libro decía que no tienes que trabajar para poder derrocar el sistema capitalista. Y entonces ahí tienes al niño de 22 años, metido en su habitación porque un libro le dejó una idea, un dogma de que si quieres reventar el sistema no trabajes. Ahí es cuando en la estructura, si quieres ponerlo rígida, del papá, porque muchas veces también son papás empresarios que tienen muy buen nivel socioeconómico y pues el niño no sufre de nada, niño de 22 años otra vez. Obviamente el papá ahí tienen que entrar a ver, mi cabrón, te me vas quitando esa idea porque esto no es así. ¿Por qué? Porque tienes 22 años y ahorita pareciera que es así la vida, pero güey, va a llegar un punto donde tu mamá y yo no estemos o donde yo decida no seguirte dando los lujos que tienes. Y entonces a chocar otra vez con la realidad, esta pequeña parte del núcleo familiar, este pequeño individuo, si no hubiera tenido la intervención de la familia, no sabemos dónde estuviera. Bueno, se convirtió en un síntoma del sistema. Es la parte problemática. Y yo así como de, no, pues sí. Pero finalmente, eso también te habla de que entonces el sistema no está funcionando bien. Pero porque abajo el capitalismo. No, pero el sistema es imperfecto. No, hablaba del sistema familiar, pues. O sea, finalmente cuando alguien desentona en el sistema de la familia se vuelve un síntoma. Y entonces remedien a este niño que sepa qué estar haciendo, o está consumiendo esto, o está haciendo eso. Y lo vuelven un síntoma porque está volviendo al sistema disruptivo. No es porque tal vez el morro tenga pedos, es porque nos está moviendo todo. Entonces, pues de entrada, 22 años dentro de un... Justo, entonces... Sí, te entiendo. No estaba tan funcional como pensamos, porque un niño de 22 que todo lo reciba aquí y no haya visto el valor de las cosas, entonces el sistema no viene bien desde hace mucho. No, y también poniendo el hecho de que funcional no me refiero a perfecto. No, sí, jala, justo. Jala, porque puedes traer un carro que funciona, güey, pero no tienes asientos, no tienes pintura. Y que también un chavo que lee un libro y ya le cambió todo el mundo por un libro, tal vez el primer libro que ha leído en su vida a los 22 años, entonces también hay algo que no estaba funcionando. Claro. Y también pondré en duda de si todos los sistemas familiares son, bueno, más bien, si hay sistemas familiares perfectos, porque lo dudo bastante. Finalmente somos seres humanos, somos bien subjetivos de pensamiento. Pues la otra vez hablaba contigo de eso. Todos, a ver, independientemente de quiénes somos, sea el papa o sea un pinche... un presidente o no, alguien presidiario, alguien que esté en la cárcel, todos somos culeros de alguna manera. De alguna manera lastimamos a la otra persona, no de manera intencional, no de que a huevo yo quise hacerlo, pero todos en un sistema familiar o en un sistema general. Hay heridas, nos lastimamos, hay cosas que nos duelen, por supuesto. Hay reacciones involuntarias que tenemos que lastiman al otro por los aprendizajes que generó. Esto de entrada genera sistemas imperfectos, y al generar sistemas imperfectos generan síntomas, independientemente sea funcional o no funcional la familia, siempre va a existir esa disrupción de la función del sistema por esta parte de ser imperfectos quien lo maneja. O sea, no va a haber el padre perfecto, no va a haber la madre perfecta. Por ejemplo, a mí si me preguntas, mis padres fueron los mejores que me pudieron haber tocado. Sin embargo, su bagaje de aprendizaje no les ayudó con mi educación. Yo estoy queriendo romper el patrón, pero muy probablemente con todo mi aprendizaje, toda mi parte científica, si quieres, todos mis estudios leídos, la voy a cagar. Pues eso la voy a cagar. Exactamente. O sea, no hay... incluso caemos también en... Exactamente. Creo que la clave es tener la flexibilidad de que esos sistemas se muevan. Exacto. Y entonces yo veo que mi hijo está pensando diferente. A ver, bueno, me siento, a ver, explícame. ¿Qué es eso? ¿Por qué? A ver, pero esto de dónde lo sacaste. Fíjate que eso suena interesante. A ver, platícame más. Entonces, no es buscar la perfección, sino el tener la flexibilidad y la apertura de que eso se modifique tarde que temprano. Y que tú como papá puedes decir, yo a mis hijos los voy a formar así, y tácatelas. Estás criando
estudiando y dices, este morro no me salió como yo pensaba. Las No. Y que expectativas. finalmente sus familias hicieron una buena chamba en algún momento Claro. en cuanto les insertaron el chip a los dos de que tenían que cuestionar algo. Tal Sí. vez a la mala, tal vez a la buena, como sea. Pero entonces fue una buena chamba. Claro, Sí, por sí, supuesto. exactamente. Así es. Pues es totalmente. parte de lo mismo, porque ¿cómo ponerlo? O sea, por más que tú decidas o quieras o te esfuerces, por ejemplo, ahorita lo que hablabas tú, ¿cuánto tiempo te costó llegar a esa conclusión? ¿De qué? Ajá, De ¿cuál? llegar a, oye, ¿sabes que si hay un síntoma, me tengo que sentar a preguntarle? O sea, ¿cuánto? O sea, no creo que te hayas levantado un día y decir, Ah, no, No, pues- tiene que ser algo aprendido, algo que también observé, porque la verdad es de que, bueno, no sé, pero yo creo que mis papás conmigo llegaron porque tuvieron un chingo de cambios y tuvieron un chingo de hijos, y cuando llegaron conmigo fue como de, pues a ver, vamos haciendo algo diferente Ujú. contigo, ¿no? Vamos a ver. Entonces sí es algo que aprendes de forma indirecta o directa por lo que estudiaste, o pues no sé, sí, o sea, Exactamente. lo aprendí. Que no al sé fin cuándo. del día mover estos sistemas depende también de quién está dentro del sistema. Yo tenía alguna vez un debate con un compañero que me decía, es que no necesariamente tienes que estar en el sistema. Ahorita veo que traes a colación el tema del enfoque sistémico. Y hay De una, nada, amigos sistémicos. Ajá, ya sé. Para y que hay una vean. frase que me encanta del enfoque sistémico. ¿Cuál El es? pez no sabe que está en el agua hasta que se sale del agua. Tú no sabes que estás en el sistema hasta que te saquen del sistema. Oye, y se parece como a lo que decía hace rato de yo no sabía que no estaba bien que mi papá me pegara hasta que me encontré con niños que no les pegaban, ¿no? Así como de, Exactamente. Ahí está, entonces fíjense, cómo esas situaciones, cuando ya por X angas o mangas de la vida, sales de ese sistema y ves, dices, hay otra cosa, ¿no? No nada más esto lo que yo pensaba, no es todo el Uy, universo. la cueva de Platón, nos Ajá, vamos a poner entonces- filosóficos sobres. Entonces, no, pero entonces, o sea, porque una parte que me gustaría rescatar, que de hecho concatena un poco con otro podcast también que tuvimos, el tema de la conexión. Entonces, fíjate, Ok. cómo quizá la situación como haya sido en tu propio sistema, en tu núcleo de tu familia, pero te lleva a ver que hay otras cosas, y entonces ahí era lo que yo decía al principio, de cómo después ya eliges por vínculos que tú formas, ajá. ya fuera de un Mm, tema sanguíneo, Ujú. y eso a veces son súper importantes de redes de apoyo, por ejemplo, para nuestra existencia, o no ver, o sea, salirnos de esa cuadratura, como tú mencionabas, algo súper valioso, el ser flexibles, exactamente, el saber que te puedes salir de la caja y no, al final no te va a pasar nada, y sé que es un proceso, porque ves si tenemos aprendizaje, pero ya cuando lo haces, o sea, es bien rico el decir, no pasa nada si me salgo de la caja, al contrario, Ujú. incluso puedo ganar muchas veces más Sí. situaciones. Y ¿Qué? entonces ahí ya adoptas a otras personas, Ujú. conoces, abres más tu núcleo, y hay más, entonces, por ejemplo, posibilidad de también ir insertando este chip en más personas, a la vez los otros también a ti, y creas más conexiones, que eso es algo súper clave de la familia. Y no nada más, o sea, Ujú. centrarnos en, otra vez, en el tema biológico, nuestro núcleo, sino Ujú. permear esa Ujú. conexión, ese vínculo en los demás, porque eso genera un chorro de temas que son, psicológicamente hablando, considero también muy valiosos, el tema de tener más responsabilidad afectiva, le importo a alguien, me importa a alguien, me escuchan, es empático conmigo, o sea, me validan, bla, 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 bla. Va a parecer que lo hago a propósito, pero no es a propósito. ¿Qué? En realidad me lo acabo de sacar de la manga. A ver. Voy a traer a colación dos cosas. Primero, el hecho de lo que hablabas al principio, de salir del constructo de la familia. Y creo que al día de hoy se ha salido el constructo. Desde, por ejemplo, tú eres representante de un constructo diferente, donde la figura materna ingresó dentro de un sistema ya existente, supliendo, me voy a poner sistémico, supliendo el rol de otra figura femenina que no cumplió el rol, ¿va? Pero ya está siendo aceptada. ¿Qué otra familia está siendo aceptada? Mamá e hijo, que antes era sumamente castigado. Era como de mamá soltera. Ahorita ya está siendo O papá soltero. O papá y es que soltero. eso que dices da la apertura a tener esta diversidad de familias. Que ahí es donde voy a hacer lo que dije que no voy a hacer a propósito. Hasta la comunidad Esa es resultado de una serie de debates dentro de la familia donde se mostró el otro panorama. Donde entonces la mamá soltera, el papá soltero, la mamá que decide ingresar a un sistema con hijos, el papá que decide ingresar a un sistema con hijos, empieza a mover todo el contexto. Sí, Se empieza a poner sobre la mesa, se empieza a poner sobre la mesa todo
todo el badaje que traen todos y es como de, güey, ya ahorita es como de, bueno, pues mi mamás ya muy ortodoxas, muy cuadradas, pues bueno, mi hija tuvo un hijo soltera, ni modo, hay que apoyarla. Pero ya de cierta No, manera, bueno, pero ajá, bueno, o sea, exactamente. ya, O sea, dentro de esta rompe, rigidez que ajá. tiene esta mamá, ya Ya es un lograste. avance, vaya. Es como de, ay, cabrón, ya de perdida, ya no me hace caras feas. Que de entrada, para una persona que vivió una situación desagradable en ese aspecto, pues ya es ganancia. Y sabes que tal vez hay una imposición de tienes que proteger a la familia, tienes que aceptar a la familia, ahí puede ayudar. Entonces yo mamá digo, ¿y por qué mi hija tuvo un hijo fuera del matrimonio, no? Y digo, ay, chinga. Pero mi creencia de que tengo que aceptar a mi familia tal vez dice, ok, voy a trabajar en esto y te voy a terminar aceptando, ¿no? O sea, ahí puede ser muy funcional la creencia. También. Exactamente, porque al final del día lo usamos en consultorio también. Por ejemplo, yo en lo personal, cuando veo que alguien quiere lograr un objetivo, pero él solito se está poniendo el pie, uso su misma creencia. Por ejemplo, ahorita tú acabas de usar su misma creencia. Por tú que en consultorio llega Porque y eso se ¿sabes puede qué? utilizar a su favor. Exactamente. A ver, tu creencia que en algún momento considere que tenía que moverse, ahorita la necesitamos. Necesitamos que seas flexible junto con tu creencia. Es tu hija al fin del día. No, pues sí es cierto. Es tu nieto. No, pues sí es cierto. Y ahí es funcional. Exacto. O sea, definitivamente las creencias no son buenas ni malas, ¿no? Como decíamos, No. a veces funcionan. También nos dan un sentido, nos No, por orientan supuesto. y nos Sí. dicen qué hacer y qué no hacer. Fíjate, La cosa es cuando no funcionan. en la parte sistémica no sé cómo lo llamen, yo sé cómo lo llaman en conductual contextual, pues la flexibilidad psicológica. Ajá. Que al fin del día la creencia, Se modifica. deja que se modifique. Se adapta. O en el cognitivo, Se pues, es adapta. una reestructuración cognitiva, pues también un poco. Sí, sin dejar a un lado tu esquema. Ujú. Porque entonces, bueno, ya me voy a poner como cognitivo. Ay, estoy saltando en un pocket. Tranquilo. Aquí Ahí hay chile, mole y pozole, o Aquí- sea, todo funciona. Aquí saltas de un esquema que tenías muy rígido, donde entonces pienso que ser mamá soltera es culero. Me hace sentir emoción, me hace sentir culera. Entonces rechazo. Ok, vamos a crear otro pinche esquema. Donde, a ver, entonces pongo el badaje, lo que te costó trabajo a ti como mamá hacer, deshacer esto y esto. Y no solamente se derrumba este esquema, se generan otros esquemas que van a ayudar a la flexibilidad al fin del día, que la conducta ya sea desaparezca o se mantenga. No sé cómo lo ven ustedes. Pues sí. Pues sí. O así ya me como callo que- y No, ya nada más conclusiones, ¿no? O sea, Ujú. tengo calor. yo también. Ah, ya soy. ¿Qué calor yo está también. haciendo? Oye, Pensé que era yo nada Estos más. podcasts son atemporales y cuando salió no estaba haciendo calor, discúlpenos. O Qué sea, bueno es que que no uno- somos programas de Nosotros en clima. el señorismo ya los bochornos implican Ay, bien, sí. ¿no? yo no salgo de la casa sin suéter, así que. Pues ni modo. mira, mi conclusión es parecida un poco a lo del sistémico, que me encanta esa frase de que nadie es, el pescado no sabe que está en el agua hasta que lo sacan. O sea, al Ujú. final del día tú creciste en un sistema, bien o mal, estás ahora por ese sistema. Porque de cierta manera, y no quiero decir que el sistema, por ejemplo, no quiero decir que si tu sistema fue culero, vayas y digas, no, pues gracias por... No, pero de alguna manera hizo que se presentaran en ti ciertas conductas de supervivencia que probablemente hoy sean resultado de lo que eres. Y es importante darles el lugar, pues aceptar que sí, venimos de un badaje donde probablemente nuestro sistema familiar no fue el mejor, o al contrario, nos salvó un sistema de familiar muy funcional, Ujú. donde si bien la creencia rígida era proteger a la familia, eso fue lo que me hizo salir adelante. O sea, al final del día, como tú decías, las creencias no son malas ni buenas, Ujú. simplemente son. Sí. Punto. Eres, punto. Lo hiciste bien, lo hiciste mal, eso está de más. Lo hiciste. No sé, ¿alguien más? Pues yo creo que tendríamos que invertirle muchísimo más tiempo para hablar de esto porque siento que tiene muchísimas aristas, pues. Pues empezamos otra vez el nuevo podcast, a ver. Se llama Familia el podcast. Ajá. Pero yo pienso que lo importante es que la familia, como decíamos, no se define por ciertas personas o ciertos roles, puede modificarse y lo puedes encontrar en tus amigos, no sé, en un grupo, en un diplomado que fuiste. Y Por conociste. ejemplo, ajá, exacto. Cosi. No, pero sí, Sí. puedes encontrar en muchas formas. Yo siento que es más bien buscar tus redes de apoyo donde te sientas cómodo, el saber que
Tal vez no tienes que hacer caso 100% a lo que diga tu estructura familiar si es que te está afectando demasiado. Y pues eso, el tener flexibilidad, ¿no? Buscar flexibilidad, tú creando una familia y también de la familia de origen, ¿no? Y pues pienso eso, nada más. Retomo el tema de la flexibilidad y que creo que incluso se puede como acompañar con lo que decía en la introducción, de que exactamente es el tema que como abrir un poco más tu sistema, tu esquema, como lo quieras ver, porque al final es, si cuestiona que si hay situaciones que ya estás viendo que ya no te funcionan a nivel familiar, por supuesto, porque el tema de hoy fue ese tema, porque aplica para muchos temas, pero sí, en el tema familiar, y claro, no es tirar hate, o sea, claro que no, luego de repente creo que a veces a lo mejor se percibe un poco así, no, porque al final exactamente, o sea, ¿tiraste hate? Hay cosas, no, a ti no, pero digo a veces un poco porque soy como media ácida, ¿no? A veces confrontativa con mis argumentos y demás, sí. Pero sí es como confrontar a que, como que te muevas un poco y pienses, o sea, al menos se muevan las cosas y de ahí a ver qué otra cosa sale, pero no, claro, sin duda alguna es también al final honrar que hay situaciones que por supuesto que nos sirvieron y que yo también lo he dicho, exactamente, hace rato tú le decías, tus jefes hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, exactamente. Exactamente, todos, y es honrar porque es una labor muy, 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 muy compleja, nada más que también. Nuestra cara como de, no mames, sí, güey. Sí, pero al final es honrar y agradecer, sí. Por supuesto, hicieron lo que pudieron y al final es chingón, pero ya también llegó un punto en donde ya uno como adulto, individuo aparte de un núcleo que al final es parte de, ¿no? Salir también nosotros, como hijos, hablando en ese rol, porque al final también ya somos padres y demás, pero en ese interés también cuestionar qué sí me sirve a mí o no, o sea, para a lo mejor ya después también eso, llevarlo a cada quien su núcleo familiar, porque a lo mejor tú ya consideraste que hubo situaciones que quizá no viste tan funcionales en casa y dices a mi hija, ni de pedo yo le voy a seguir enseñando eso, tú igual con tu hija, yo igual con a lo mejor mis niños también. Y también hay cosas que dices, o sea, vale la pena perpetuar. Te descubres también haciendo y que puede funcionar, porque sí es cierto, se escuchó bien lo que dijiste, no darle su lugar a cada cosa, sí, claro. Porque finalmente pues una familia pues se compone por seres humanos y también exigirle a tus papás que sean perfectos o que te den todo lo que tú necesitas, pues también está pesado, sí, porque ellos también son muy demandantes, ¿no? Ellos también son dos personas que se juntaron y dijeron, y el problema es cuando pues quieres. Una familia, chin. ¿Y el problema es que qué? Cuando ¿Cómo? quieres. ¿Cuándo quieres qué? Cuando quieres darle todo lo que te está exigiendo, porque también es... sí, ya, y ese es otro tema, pero bueno, pinche sí. podcast, no, hombre, sí, sí. Eso lo trataremos en las exigencias. Sí, muy bien. Pero bueno, yo creo que hasta aquí lo dejamos. Nos vemos la siguiente semana, ya saben dónde seguirnos, nos vemos. Van a aparecer aquí abajo, despreocúpense. Ok. Yo dije, ¿por qué no estoy diciendo el de lo que te decía el otro día?